Hola, el día de hoy te enseño cómo hacer estos Kirby. Son súper fáciles de hacer y puedes jugar con la forma de su carita. Los materiales en la descripción. Empecemos. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Y dentro de este vamos a trabajar 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Para la vuelta número 2 vamos a subir con una cadena y vamos a hacer 2 puntos por cada punto de la vuelta anterior. Lo quiere decir que vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Aquí en el primer punto voy a hacer 2 puntos bajos. Tengo 1 y 2. Y así me voy a ir por cada punto. 2 puntos bajos por cada punto. Para un total de 12 puntos bajos. Aquí si se fijan voy escondiendo esta hebra. Voy a hacer el último aumento. Voy a enviar este cachito de hebra hacia atrás. Y aquí en el primer punto de inicio voy a hacer un punto deslizado. Voy a cortar esta hebrita que tengo acá para que no me estorbe. Para la vuelta número 3 subo con una cadena. En este mismo punto voy a hacer un punto bajo. En el siguiente 2 puntos bajos. En el que sigue un punto bajo y en el siguiente 2 puntos bajos. Y esta es la secuencia que voy a llevar por toda esta vuelta. Un punto bajo y un aumento para un total de 18 puntos bajos. Aquí voy a trabajar el último aumento. Y me uno con punto deslizado aquí en el punto de inicio. Para la vuelta número 4 voy a subir con una cadena. Voy a hacer un punto bajo en el que sigue un aumento. En los siguientes 2 puntos, un punto bajo por cada punto. En el que sigue un aumento. 2 puntos bajos. Un aumento. Y esta es la secuencia que voy a llevar por toda esta vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Y cuando llegue aquí al final me va a sobrar un punto que para completar el punto de inicio. Esta vuelta debemos de tener un total de 24 puntos bajos. Aquí voy a trabajar el último aumento. Y como les decía, aquí me queda un punto que para completar los 2 puntos de este lado. Me uno con un punto deslizado. Para la vuelta número 5 voy a subir con una cadena. Voy a hacer 3 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3 y un aumento. Y esta es la secuencia que voy a llevar por toda esta vuelta, 3 puntos bajos y un aumento para un total de 30 puntos bajos. Aquí voy a trabajar el último aumento. Y me uno con un punto deslizado. Para la vuelta número 6 subo con una cadena, hago 2 puntos bajos, tengo 1, 2, un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y esta es la secuencia que voy a llevar por toda esta vuelta, 4 puntos bajos y un aumento. Y al final me van a quedar 2 puntos para completar los 2 de inicio, para un total de 36 puntos bajos. Aquí voy a trabajar el último aumento. Como les decía, los 2 últimos puntos. Esta vuelta debemos de tener un total de 36 puntos bajos.
Ahora vamos a trabajar punto sobre cada punto desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 13. Voy a continuar y ya luego les muestro. Recuerden, debemos de tener un total de 36 puntos por cada vuelta. Aquí ya trabajé hasta la vuelta número 13. Ahora vamos a hacer la vuelta número 14, donde vamos a empezar a hacer las disminuciones. Voy a subir con una cadena. Subo con una cadena. En este mismo punto hago un punto bajo. En el siguiente un punto bajo. Trabajo una disminución. Cuatro puntos bajos, tengo 1, 2, 3, 4, una disminución, y esta es la secuencia que voy a llevar por toda esta vuelta, 4 puntos bajos y una disminución. Aquí voy a trabajar la última disminución. Si se fijan, aquí me quedan 2 puntos que los voy a hacer para terminar la secuencia de 4. Esta vuelta debe de terminar con un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 15 subo con una cadena, hago 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución, 3 puntos bajos y una disminución, y esta es la secuencia que voy a llevar por toda esta vuelta para tener un total de 24 puntos bajos. Aquí ya voy a ir poniendo el relleno. Para la vuelta número 16 voy a subir con una cadena, un punto bajo, una disminución, 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Y esta es la secuencia que voy a llevar por toda esta vuelta, 2 puntos bajos y una disminución, para tener un total de 18 puntos bajos. Aquí voy a trabajar la última disminución. Y aquí me queda un último punto que lo vamos a hacer. Y me voy a unir con un punto deslizado. Para la vuelta número 17 voy a subir con una cadena, un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, y esta es la secuencia que voy a llevar por toda esta vuelta para un total de 12 puntos bajos. Y voy a trabajar la última disminución. Y me voy a unir con un punto deslizado en el primer punto. Voy a cortar la hebra un poquito larga para poder cerrar este huequito. Y por aquí vamos a terminar de rellenar para que quede bien compacto. Voy a ensartar esta hebrita en una aguja lanera. Y ahora vamos a pasar por estos 12 puntos, agarrando solo la hebrita delantera, de esta manera. Tengo 2 y así me voy a ir por los 12 puntos. Aquí ya solo estirarle esta hebrita y miren cómo cierra. Ahora vamos a esconder este hilo. Y así es como queda el círculo. Ahora vamos a trabajar lo que son
a simular los manitos. Vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de este vamos a subir con 6 puntos bajos. Subo con una cadena y voy a trabajar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a la letrita para cerrarlo. Y me voy a unir con un punto deslizado aquí en el primer punto. Para la vuelta número 2 vamos a trabajar 6 aumentos. Tengo mi primer aumento. Y así me voy a ir por cada punto 2 puntos para un total de 12 puntos bajos. Si se fijan, voy escondiendo la hebra que ale para cerrar el anillo mágico y ya luego escoltar el sobrante. Y voy a trabajar el último aumento. Giro la hebrita para atrás y me uno con un punto deslizado en el primer punto de inicio. Voy a cortar esta hebra para que no me estorbe. Y para la vuelta número 3 vamos a hacer 12 puntos bajos. O sea que vamos a trabajar un punto por cada punto de la vuelta anterior. Tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me voy a unir con un punto deslizado en el primer punto de inicio. Voy a cortar la hebra un poquito larga para poder unirlo. Y como este debemos tener 2, yo ya tengo el otro por acá. Y les muestro. Como esto debemos de tener 2. Vamos a ponerlo aparte y vamos a hacer lo que son las botitas. Para la bota voy a cambiar el hilo a otro tono de rosa, que es este. Vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. Subo con una cadena. Tengo 1, 2, 3 y 4. Voy a alar esta hebrita para cerrar el anillo. Y aquí en el primer punto, esta botita la vamos a trabajar en espiral, o sea que no vamos a cerrar en deslizado. Aquí en el primer punto voy a hacer un aumento en puntos altos. Tengo 1 y 2. Y así me voy a ir con 3 aumentos más para un total de 8 puntos. 3 aumentos y el número 4. Si se fijan, fui escondiendo esta hebrita, la voy a alar un poquito más y ahora ya solo es cortarla para que no estorbe. Aquí el que tiene mucho conocimiento bien puede seguir trabajando en espiral sin poner el marcador. Yo, para que ustedes se vayan percatando dónde inicio cada vuelta, voy a poner este marcador para saber el inicio de mi vuelta. Para la vuelta número 3 voy a hacer un punto bajo, en el siguiente punto un aumento, un siguiente punto bajo, en el que sigue un aumento, y esta es la secuencia que voy a llevar por toda la vuelta para un total de 12 puntos bajos. Un punto bajo y un aumento. Aquí llegué al final de la vuelta, voy a poner mi marcador. Y ahora la vuelta número 4 y la vuelta número 5 vamos a trabajar punto sobre cada punto para un total de 12 puntos bajos. Y al final de la vuelta número 4 voy a poner el marcador para iniciar la vuelta número 5. Y la vuelta número 5 igual voy a hacer 4 puntos, 12 puntos en total. Punto sobre cada punto. Aquí ya puse el marcador. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3
y 4. Ahora vamos a trabajar una disminución. 4 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4 y otra disminución. Recuerden, esta vuelta deben de tener 4 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución para un total de 10 puntos bajos. Voy a sacar el marcador. Para la vuelta número 7 vamos a trabajar 3 puntos bajos y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución. Voy a iniciar. Tengo 1, 2 y 3. Voy a trabajar la primera disminución. Tres puntos bajos. 1, 2, 3. Mi última disminución. Esta vuelta debe de tener un total de 8 puntos bajos. Aquí ya voy a sacar el marcador. Voy a rellenar un poquito esta parte aquí, solo un chin. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos agarrando cada lateral, cada lado. Voy a hacer el primero. 1. Siguiente de adelante, a ver si se aprecia bien. Y el siguiente de atrás. 2 de adelante y atrás. 3 y aquí hago el cuarto. Y 4. Subo con una cadena, giro y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a cortar la hebra un poquito larga para poder unir al cuerpo. Y ya solo es al ala. Como esta también debemos de tener 2, yo tengo la otra acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir todas las partes al cuerpo. Aquí yo lo sostuve con el alfiler de la forma que quiero ponerlo. Pueden ponerlo también de las otras formas que coge Kirby. Esta es una forma de la que él usa. Yo voy a unirlo al cuerpo y ya luego demuestro cómo bordo la carita. Aquí en el canal tengo varios videos de cómo uno cada pieza. Le voy a mostrar solo con esta cómo lo hago. Vamos a coger la aguja lanera. Si ustedes tienen alguna forma mejor de unirlo, bien pueden hacerlo, o si prefieren pegarlo, yo lo voy a coser porque es más seguro. Entonces la forma en que yo lo hago es esta. Me voy a la base, cojo de la base y luego me paso aquí a esta hebrita de aquí delantera. Vuelvo donde salí de la base, aquí cojo un punto, saco de nuevo, me voy al siguiente punto vamos a llamarle el bracito a esto, vuelvo a este punto del bracito y vuelvo a la base por donde mismo salí, y así es que lo voy a ir cosiendo por todo el alrededor. Ya al faltarme un poquito aquí, voy a rellenar un chin para que esta parte me quede compacta. Ya aquí me falta este huequito nada más. Lo que voy a hacer es que voy a rellenar un poco. Así es como queda. Voy a tejer las otras partes y ya luego lo muestro. Aquí ya unir las piezas de la forma que yo le di. Ahora vamos a bordar lo que son los ojitos.
Yo voy a bordar los ojitos con esto, no recuerdo bien el nombre. Ahora que lo busque se lo voy a dejar por aquí arriba en la descripción. Entonces vamos a empezar a bordar los ojos. Voy a coger un poquito del negro. Voy a tratar de hacer 2 bolitas con la misma cantidad. Tengo un tamaño parecido. Ya solo es ubicarme aquí en el primer ojo, pongo esto y empiezo a pichar con esta aguja, dándole la formita del ojo. Súper fácil de hacer. Y ya así es solo ir dándole la forma al ojo. Lo mismo voy a hacer de este lado. Aquí ya puse los 2 ojitos. Ahora le voy a poner el toquecito, el puntito blanco del ojito. Voy a coger de este color blanco 2 bolitas blanco. Le envuelvo así. Me ayudo con el mismo punzón para agarrarlo y lo llevo aquí al ojo arribita. Aquí ya le bordé también los cachetitos. Mira qué bello queda. Como este también hice estos 2. Tengo este, que los piecitos le quedan así guindando. Tengo esta forma. Si se fijan, son súper fáciles de hacer. Pueden jugar con la forma de su carita. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte. Chao.